Que nada, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Les cuento que el objetivo de este video es poder hacer la retroalimentación de la guía número 5, que son los factores que alteran el mercado. Les recuerdo que estábamos viendo la actividad de economía, habíamos visto qué es el mercado y ahora cómo funciona este mercado y qué factores hacen que este mercado no funcione de la manera correcta o más efectiva de lo que podría ser. Algunos trabajos que ya fueron subidos a la plataforma en la fecha solicitada de esta guía, ya los revisé. Sí, os dejé un comentario en la evaluación y no como un archivo de retroalimentación. Espero que lo puedan ver. Si no, igual lo voy a cambiar dentro de estos días como un archivo de retroalimentación para que vean en detalle en qué se equivocaron. Aunque la idea también de esta retroalimentación generalizada es que puedan ver algunos errores que algunos tuvieron, algunos en identificar el factor. Y la mayoría estuvo muy bien lo que tiene que ver con la fundamentación. También les pido por favor que hagan las actividades. Hay muy pocos quienes me están enviando realmente las actividades solicitadas, así que espero ir recibiendo más en el transcurso de estas semanas. Por lo tanto, vayamos con la retroalimentación, que se trataba de 4 documentos que ustedes tenían que identificar cuál fue el factor de alteración del mercado y por qué. Yo acá ya les di las opciones, que en este caso eran monopolio, oligopolio, colusión, inflación, devaluación o deflación. En este caso, oligopolio o colusión podían estar juntas, o sea, mientras estuviera una de las dos, se podía entender la respuesta. En el documento 1 yo destaqué en rojo, en la mayoría de los documentos, las ideas principales que podían servir para esta justificación que yo les había solicitado. Por ejemplo, en el documento 1 habla de que comer cuesta más o cada vez más. También que hay alzas entre los 12 y 13 puntos en la canasta básica de alimentos, lo que habla de un aumento en los alimentos. Hasta un 300% también ha subido los servicios públicos como la electricidad, el agua, el gas y el transporte. Entonces, ¿qué está pasando específicamente aquí en Argentina en este caso? Está hablando de una inflación. ¿Por qué en este caso sería una inflación? Hay en general un desajuste entre los precios. Cada vez están más altos los precios, por ejemplo, de los servicios o la comida, y los salarios, en este caso, lo que gana la población está estable. Y eso hace que aumente la pobreza, que es lo que está hablando el documento en general, que cada vez se está golpeando más a los sectores bajos y está empujando la línea de la pobreza. Eso quiere decir que está aumentando la pobreza en esta nación. Por lo tanto, la respuesta correcta en este documento sería inflación, y lo que está en rojo serviría para justificar o como evidencia para decir que es inflación. El documento 2 fue uno de los documentos que hubo más errores. Entiendo el error, yo creo que tiene que ver con un detalle muy mínimo de que muchos dijeron que era oligopolio. Eso quiere decir que habían algunos productores que podían controlar el negocio. En este caso es porque se habla de un consorcio que es Cemex, que es de Cementos Mexicanos. Aunque sea un consorcio, es un solo productor. Por lo tanto, cuando es un solo productor el que tiene o controla la mayoría del mercado, en este caso en México, va a ser un monopolio y no un oligopolio. Yo creo que por aquí hubo esa confusión. Ya, porque yo creo que este fue el que más se repitió como un problema dentro de las guías que revisé, de los que me entregaron en la fecha correspondiente. En el documento número 3 está hablando de que en los últimos meses vuelve a hablar esta idea de que sube el costo de vida, por lo tanto suben las cosas, están estables los salarios, el mismo dinero, pero suben los productos, y vuelve a hablar de inflación. ¿Ya? Porque hay un aumento de precios, como dije antes, y en consecuencia el costo de vida y los salarios no aumentan, y eso hace que haya una inflación en los precios de los productos. Por lo tanto, 3, inflación, y lo que está en rojo servía para poder justificar este factor de alteración. El último documento está hablando de algo que pasa y pasó aquí en Chile, que tiene que ver con cuando las cadenas de farmacias comenzaron a subir simultáneamente los precios de productos, y además se explica que en pocos años el negocio de las farmacias queda dominado por 3 grandes cadenas de farmacias, agrupando más del 90% del mercado. Aquí sí hay 3, no es solo 1, como vimos en el ejemplo anterior de los cementos, y por lo tanto sí, sería un oligopolio y además una colusión, porque hay pocos que controlan el mercado y además se coluden entre sí para ponerle los precios a los productos. Cualquiera de las dos hubiese estado correcta en esta instancia o en este documento. La justificación es lo que está en rojo.
Entonces, ¿qué es lo importante entender aquí? Que si bien el mercado tiene una forma de funcionamiento, muchas veces también hay factores que hacen que este mercado se altere y no funcione como debería. Nos quedan algunas clases más de economía, si no me equivoco, nos quedan unas 3 clases más y les voy a enviar la guía de repaso de esta unidad. Si tienen alguna consulta o duda, conéctense a las tutorías para que podamos resolverlos o también hablar en los foros o en los chats de la plataforma. Recuerden enviar sus trabajos, insisto, recuerden que estamos llevando registro de los alumnos que envían estos trabajos, así que por favor hagan envío de ellos. Sobre todo esta guía que era muy simple y también muy cortita. Espero que estén bien, nos vemos y hablamos pronto. Cualquier consulta, insisto, avísenme o escríbanme. Chao, chao, que estén bien.